Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer capítulo de CryptoTech Podcast. La verdad es que estoy muy emocionado de poder empezar. La intención de este podcast es llevar un formato un poco más simple, sin guiones, y más bien sería una conversación para hablar sobre temas relacionados a criptomonedas o a la blockchain en general. En este capítulo vamos a hablar de algo que es bastante interesante, que seguramente a muchos les interesa, sobre todo a aquellos que son más jóvenes y que están interesados en empezar con su vida profesional y que están muy interesados en el mundo de las criptomonedas, de la blockchain, de cómo va a cambiar la economía en el futuro, y les interesa por ahí decidir dónde empezar a trabajar, cómo deberían planificar su futuro profesional. Bien, en este podcast lo que les voy a contar es algunas de las profesiones que están surgiendo alrededor de la blockchain. La verdad es que es muy interesante y bueno, vamos a eso. Bien, algunas de las profesiones más conocidas de blockchain, seguramente ya muchos lo sabrán, pues es la de programadores de blockchain. Muchos seguramente de los que están aquí escuchando el podcast, muchos son programadores, porque casualmente pues los primeros que empezaron a adoptar todo lo que es blockchain fueron gente que se interesaba por el código, por hacer programas, por entender cómo era la lógica interna de la blockchain. Actualmente ya empieza a haber más gente que no entiende mucho de código, pero que está interesada en la blockchain. Entonces, el primer, digamos, nicho de profesión que existe o que se está empezando a generar es las profesiones relacionadas a programadores o a gente que es experta en lo que ya es la criptografía, en cómo funcionan las blockchain, cómo se crean nuevas blockchain. Y bueno, esta es una de las profesiones más interesantes. Yo personalmente soy programador, yo trabajo en una empresa como programador y fue por eso que empecé en el mundo de las criptomonedas, del Bitcoin, del Ethereum, etc. Y me llama bastante la atención que bueno, es un nicho que cuando yo empecé, que fue casi en el 2015, la verdad es que no había tantos profesionales de blockchain y ahora se hizo una explosión gigante de programadores y faltan programadores. De por sí en el mundo de la programación o de los software developers, como está en inglés, somos pocos los programadores a nivel mundial. Ya de por sí es una buena profesión para trabajar ahí. Bueno, si te anichas todavía más, es una profesión todavía más exigida en el mundo de la blockchain, porque por ahí mucha gente que a lo mejor sabe de esto se da cuenta que se tienen que especializar. Hay programadores que están especializados en bases de datos, programadores que están especializados en diseño frontend, que son, digamos, toda la parte visual que nosotros vemos de una página web, de un sitio web. Y también, digamos, hay programadores backend, que son los que se encargan de hacer todas las conexiones internas de un sistema, por ejemplo. Bueno, en este caso ya existe o empieza a haber una necesidad de programadores de blockchain, de programadores que se encarguen de diseñar estos sistemas, que se encarguen de manejar un sistema distribuido de datos y que, bueno, manejen transacciones, básicamente lo que es la blockchain. Haciendo una revisión en Glassdoor, que es una de las empresas que se encarga de hacer traqueo de cuánto están pagando las empresas por un profesional de este tipo, bueno, más o menos anda en los $109,000, $110,000 el pago anual de uno de estos desarrolladores blockchain. Bueno, entonces claramente es una opción, o sea, si alguien está interesado y recién le gusta el tema de la programación, le gusta todo lo que son algoritmos, diseño, bueno, esta es una opción, la verdad es que es bastante interesante. Yo personalmente estoy aprendiendo algo de blockchain, cómo desarrollar blockchain y así, pero mi objetivo es como un poquito más aprender y entender cómo está de fondo y quizá en algún momento dar el salto. Pero bueno, es bastante interesante si tú estás buscando o te interesa la programación y te gusta el tema de las blockchain, de las criptomonedas y entender todo de fondo, bueno, quizá es una opción para ti. Dentro de esto, del diseño de blockchain o de los programadores que diseñan blockchains, existen dos tipos. El que diseña la blockchain en general, o sea, el sistema, por ejemplo, una red como Cardano o como Ethereum. Bueno, ahí se necesitaron programadores, hay gente que está programando y que está metiendo cosas. Pero hay otra parte que son los programadores de smart contracts. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los smart contracts son pequeños cápsulas de código que se ejecutan dentro de la blockchain.
Entonces, por ejemplo, tú podrías dedicarte a hacer smart contracts que funcionen sobre la red de Ethereum. No necesariamente tienes que trabajar haciendo una nueva blockchain, o sea, no es como que vas a meterte a programar para competir contra Ethereum o contra Cardano, que ya existen y que están bien posicionadas, sino que podrías dar tus servicios creando sistemas que se encarguen de crear contratos inteligentes para que sean utilizados por empresas. Por ejemplo, si una empresa te dice, bueno, yo quiero traquear cómo es mi cadena de suministro de un punto a otro y quiero llevar todo ese traqueado en una blockchain, bueno, tú podrías ayudar a esa empresa a implementar el sistema de traqueo utilizando una red como por ejemplo Ethereum o Cardano o cualquier otra, ¿no? Entonces, es súper interesante porque, bueno, ya incluso dentro de lo que son programadores de blockchains y programadores dedicados a lo que son las criptos, ya empieza a haber diferenciaciones. Por ejemplo, ya hay programadores de blockchains y programadores de smart contracts. Entonces, esto es bastante interesante. Dependiendo de lo que te guste más, puede ser que decidas una u otra. Otra parte importante que a lo mejor no se nota tanto y que muchas empresas utilizan de manera interna son ingenieros dedicados al análisis de la calidad de los productos. Entonces, uno puede dedicarse como tal a programar o a desarrollar algo o a revisar que la calidad del producto sea buena. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que muchas empresas están pagando a analistas que revisen la calidad de los productos que se van a generar en la blockchain o que se van a distribuir en todos estos sistemas distribuidos. ¿Y por qué es tan importante el tema de la calidad? A diferencia de un sistema, por ejemplo, una página web o un sitio web o una aplicación en un dispositivo móvil, la diferencia está en que cuando sube uno los cambios a la blockchain son permanentes. Es decir, si nosotros nos equivocamos al desarrollar algo, si hicimos un smart contract que es incorrecto, bueno, eso va a quedar para siempre en la blockchain. Es decir, hasta que desaparezca la blockchain, que lo veo prácticamente imposible, hasta ese punto tu error va a seguir ahí. Entonces es muy importante que cuando estás desarrollando en blockchain hagas pruebas y verifiques que todo es correcto, porque errores de este tipo, quizá en blockchains que están empezando, bueno, se pueden llegar no sé si corregir, pero se mitigan más fácilmente, pero cuando son blockchains que son tan grandes como Ethereum o por ejemplo Bitcoin, que ya está tan distribuido, es muy difícil hacer una corrección o hacer que esta corrección le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces es muy importante que cuando se está desarrollando en blockchains, el flujo de trabajo es bien distinto, muy diferente al que se lleva cuando uno está trabajando directamente con software normal, con software, por ejemplo, en un dispositivo móvil o en un sitio web o en una aplicación para computadora, por ejemplo. Entonces, sí, ahí es muy importante tener gente que sea especializada en verificar la calidad del código, en verificar la calidad de lo que se está desplegando en la red de blockchain. Entonces, bueno, aquí vemos 3 casos de programadores o de tipos de programadores que necesitarían las nuevas empresas, todo lo que es el nuevo comercio de blockchain, van a necesitar este tipo de profesionales. Entonces, si estás interesado en empezar a conocer o a meterte en este mundo, bueno, sería interesante que le des una vuelta, que aprendas un poco de cómo funciona y quizá por ahí, bueno, tienes una oportunidad para que alguien te contrate y te pida como programador. Otro, digamos, si no te gusta la parte de los programas de programación, que a lo mejor la ves muy compleja o no te interesa mucho eso, existe otra profesión que está surgiendo, por ahí ya la vemos un poco más desarrollada. Se nota mucho en realidad porque hay muchos de estos en YouTube, aunque en realidad, pues digamos, no sé si están tan profesionalizados como lo están, digamos, otro tipo de profesionales, pero son los analistas de inversión criptográfica. Es decir, gente que está especializada en entender cómo funciona la inversión, pero a nivel de las criptomonedas. Porque es bien distinto cómo se hace un análisis, por ejemplo, de inversiones en bolsa, a cómo haces un análisis de inversión criptográfica, dado que la fluctuación en precios es enorme, tiene uno que tener, digamos que un sistema distinto al que ya tienen las empresas. Por ejemplo, alguna empresa que se encarga de inversiones en bolsa, quizá no tiene el conocimiento para meterse en inversiones en blockchain. Entonces, estas empresas que se dedican a ofrecer carteras de inversión
a personas, digamos, orientadas a las blockchain, necesitan profesionales que sepan cómo se manejan los precios dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas. Es decir, actualmente los consultores que tienen las empresas de inversión se dedican, o ellos están completamente dedicados a analizar cómo se mueve la bolsa o las inversiones en empresas. Por ejemplo, la gente que invierte en Apple o en Amazon o en otras empresas dedicadas al petróleo o al oro. Bueno, ellos ya tienen sus mecanismos, tienen sus estándares de cómo analizan estos mercados, pero quizá no tienen el tiempo, porque de por sí ya tienen que estar manejando demasiado dinero en ese tipo de inversiones, como para, aparte, profesionalizarse en lo que son las criptomonedas. Entonces, todas estas personas tienen dos opciones: o se siguen dedicando a las inversiones tradicionales, o empiezan a analizar cómo hacer inversiones en criptomonedas. La cosa aquí es que esas personas no van a tener tiempo como para traspasarse completamente de una al nuevo sistema. Y aquí es donde entra la oportunidad para todas aquellas personas a las que les guste la inversión, que les guste entender cómo se maneja la bolsa, cómo se manejan las criptomonedas. Bueno, aquí hay una oportunidad. Si llegan a profesionalizar esto, las empresas van a querer personas que sean expertas en cómo hacer inversiones en criptografía. Y esto es bastante también interesante. Yo creo que esto es una oportunidad también para las personas que a lo mejor quieren empezar a invertir o quieren manejar portafolios de inversión en criptos, también ofrecer esos servicios. En su momento, en los años 90, en los 80, empezaron a salir profesionales que decían, bueno, dame tu dinero y yo invierto en bolsa por ti. Y de ahí empezaron a crearse todos estos portafolios y las empresas que se dedican a manejar portafolios de millonarios para invertir, etc. Bueno, aquí es muy parecido. La diferencia es que esto es súper riesgoso. Entonces, si tú te vas a meter en esto, bueno, tienes que tener súper claro que cuando entres a este mundo vas a tener muchísimo más riesgo que el que tienes, por ejemplo, invirtiendo en bolsa, en sistemas más tradicionales, por decirlo de alguna manera. Pero igual, bueno, está esta posibilidad: analistas de inversión criptográfica más profesionales. Actualmente, bueno, ya vemos un montón de esto en YouTube, gente que te dice cómo hacer el análisis de Fibonacci de la gráfica, etc. Bueno, algo de este estilo, pero ofreciendo tus servicios a empresas, ofreciendo tus servicios a gente que realmente te va a decir, mira, yo te pago porque me hagas un análisis, pero que yo esté seguro que vas a tener cierta porcentaje de certeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, esta es una opción también. Otra opción también para la gente que se está metiendo en lo de blockchain, en lo que le gustaría crear una profesión alrededor de esto, es los consultores de blockchain o consultores cripto. La verdad, no sé, aquí, digamos, estuve recopilando así profesiones que encontré así en internet, o gente que está empezando a hacer este tipo de cosas. No sé cuál va a ser el nombre oficial que va a tener en un futuro, pero bueno, esta es una opción. Consultores blockchain. ¿Qué tipo de consultores blockchain? Bueno, aquí va a haber de todo. O sea, vamos a tener consultores blockchain legales. ¿A qué se van a dedicar ellos? Bueno, a revisar cómo, por ejemplo, tú tienes una empresa y quieres empezar a cobrar en criptos. Tienes que entender si es legal o qué tantos permisos tienes de parte del gobierno o de parte de las instituciones de tu país para hacer ciertas cosas o no hacerlas. Entonces vas a necesitar gente que entienda la ley, pero desde el punto de vista de las criptomonedas o de la blockchain. Por ejemplo, ahora que hace unos meses se anunció que El Salvador iba a empezar a aceptar criptomonedas, o más bien Bitcoin, como una forma de pago legal. Bueno, hay un montón de gente que son consultores legales que tienen que actualizarse, que tienen que empezar a entender cómo esto va a impactar otro tipo de leyes, ¿no? Cómo se maneja, por ejemplo, el tema del lavado de dinero o algún otro tipo de problema. Entonces, va a ser súper interesante porque van a empezar a surgir consultores o gente que ayuda a las empresas legalmente. Otro tipo de consultor que podría surgir son consultores de blockchain orientados a los negocios. Es decir, cómo puedes utilizar la blockchain para que potencie tu negocio. Y esto también es muy importante o muy interesante porque las empresas actualmente, bueno,
realmente recién se está abriendo todo este camino, se está haciendo todas estas conexiones. Empresas multimillonarias ya están empezando a utilizar esta tecnología, pero con el tiempo esta tecnología va a ir bajando a otras empresas, a empresas más pequeñas, a empresas quizá hasta personales, ¿no? Donde solamente es una persona la que tiene su negocio. Entonces, en ese punto va a haber necesidad de gente que les enseñe cómo utilizar la blockchain, cómo podrían utilizarla para potenciar su negocio. Y esta también es una posibilidad que si te interesa meterte, te gusta el tema de los negocios, te gusta el tema de blockchain, por ahí también podrías buscar una posible opción de generar ingresos, porque esto recién estamos empezando, pero cuando empieza a ser necesario, va a ser una gran demanda de gente de este tipo. Otro tipo de consultores va a ser el de diseño, consultores que se dedican a diseñarte productos de cara al uso de la blockchain. Por ejemplo, en algún momento va a ser necesario que si tú vas a empezar a utilizar criptomonedas o blockchain en tus productos, necesitas transparentarlo y mostrárselo a la gente de manera que lo entienda más fácilmente. O sea, tú no, por ejemplo, tú tienes un negocio donde haces repartos de comida y si quieres empezar a cobrar en blockchain, tienes que empezar a explicarle a la gente cómo quieres cobrar, o sea, cuál es el mecanismo que vas a utilizar para generar beneficios y cómo le va a beneficiar a ellos. Y para eso necesitas a alguien que te ayude con el diseño de tu aplicación, si es así, el diseño de tu producto, etc. Entonces, también consultores orientados al diseño de productos, considerando lo que son las blockchain. Digamos que sería otro tipo de profesional que va a ser necesario. Y por ahí, bueno, si te interesa el diseño, si te interesa la blockchain, también puedes buscar cómo puedes trabajar de eso. Otro tipo de profesión que también va a ser bastante interesante y que va a ser el analista de datos en blockchain. Como sabemos, los datos de la blockchain están distribuidos por todo el mundo. Es decir, todos los que estamos alrededor del mundo podemos acceder a estos datos. Todo esto tiene mucha información que puede ser útil para las empresas. Esta información puede ser útil para los gobiernos, para nosotros como personas podríamos sacarle algún beneficio. Entonces, si hay gente especializada en entender cómo está traqueada toda esa información en la blockchain, va a ser profesionales que van a ser demandados por todas estas empresas. Actualmente ya existen unas aplicaciones que se encargan de hacer traqueo, por ejemplo, de transferencias de blockchain. Y la intención de esta empresa era buscar todos estos bitcoins que eran sucios, que eran bitcoins que se habían obtenido a partir de un robo de bitcoins o que se habían obtenido a través de lavado de dinero, etc. Bueno, hay una aplicación que lo que hace es escanear toda la blockchain y ver desde dónde viene el origen de esa criptomoneda, desde dónde se surgió esa criptomoneda, y de esa manera, cuando alguien quiera cobrarlas en una exchange, no va a poder hacerlo porque ya se traqueó que ese Bitcoin está sucio. Entonces, hay muchos Bitcoins actualmente que ya están sucios, o sea, que ya no se pueden utilizar o que ya no los podría cobrar una persona porque están conectados o están vinculados a una transacción que fue ilícita, es decir, que fue algún robo, que fue generado de manera ilícita. Entonces, esos Bitcoins sucios es difícil que ahora los puedan limpiar porque se puede traquear de quién fue el dueño original y cómo fue conectándose hacia el siguiente dueño. Bueno, este tipo de análisis lo pueden hacer los analistas de datos en blockchain. Y otro tipo de análisis muchísimo más interesante, quizá con el surgimiento de los smart contracts, van a empezar a surgir más datos y más información que también puede ser útil y que puede ser necesaria revisar, o sea, que puede ser necesario revisarla para obtener información que puede ayudar a las empresas, que puede ayudar a las personas a generar mayores ingresos. Entonces, el trabajo de analista de datos en blockchain es una profesión que parece bastante interesante, así como hay analistas de datos de bases de datos o analistas de información que se está traqueando en algún lado. Bueno, así va a haber necesidad de analistas de datos en blockchain. Y pues bien, estas son algunas de las profesiones que encontré. La verdad es que yo imagino que va a haber cientos de otro tipo de profesiones que van a ser útiles. Ahora, como estamos en un punto en el que recién se está abriendo el mundo de la blockchain al resto de las personas, a las personas que a lo mejor no están metidas en lo que es tecnología, bueno, aquí recién vamos a empezar a ver nuevas profesiones
Lo importante aquí es, bueno, tener la mente bastante abierta, buscar cómo podemos mejorar o cómo podemos obtener beneficio y cómo podemos aportar a otras personas algo que nosotros queramos aportarles relacionados al blockchain, obviamente. Bien, pues espero que les haya gustado este formato. Mi intención es seguir hablando de algunos otros temas que a mí me parecen bastante interesantes. Si tienen alguna sugerencia, déjenlo en los comentarios. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente podcast. Que les vaya muy bien.